Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había sido decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco, me ha escuchado. Por eso confío en Él. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. De la primera carta del apóstol San Juan: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice: yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor resucitó, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Siéntense por favor un momento. San Lucas nos presenta la dificultad que tiene el ser humano para comprender, para entender los designios divinos. Y esto, bueno, pues todos lo hemos experimentado, ¿no? Todos somos humanos. Dios nos hizo inteligentes y nos hizo con razón para poder pensar, para reflexionar, para preguntar, para cuestionar, para dudar. ¿Se acuerdan de la semana pasada, ¿no? También leíamos el texto donde Tomás dice: hasta que yo no meta mis dedos en los agujeros de las manos del Señor, hasta que yo no meta mi mano en la llaga de su costado, no voy a creer lo que ustedes me están diciendo. Y no es que Santo Tomás se negara a creer. Tomás quería creer, pero quería creer en algo sólido. No podía fiarse de que pudiera ser la imaginación de sus compañeros, ¿no? Que pudieran haber visto, movidos por la tristeza, por el llanto, por ese sentimiento, que pudieran haber visto visiones. Todo eso pudo pensar Tomás, porque somos humanos, porque somos inteligentes y porque tenemos derecho a dudar. Por eso el Señor llega y le dice: a ver, Tomás, aquí estoy, soy yo. Realmente soy yo, aquí están mis manos, aquí está mi costado, mete tus dedos, mete tu mano. Y la misma idea en el Evangelio de hoy. Ahora los discípulos de Emaús, ¿se acuerdan de este pasaje también? Aquellos dos que iban caminando a Emaús y de repente se encuentran con un forastero y comienzan a platicar con él. Todo el mundo estaba hablando de lo último, de lo sucedido, de lo admirable, ¿no? Habían matado a un hombre. No, era el único. ¿Qué eres tú el único que no sabe todo esto que ha sucedido? Y platicando con él de estas cosas, no reconocieron que era el Señor hasta
el momento que partió el pan en su casa. Y de eso están platicando otra vez estos discípulos. Le están contando a los apóstoles aquella anécdota. Y justamente en ese momento aparece otra vez el Señor. La paz esté con ustedes. Y nuevamente, aun cuando están hablando de eso, nuevamente no descubren la presencia del Señor. Ahora creen que es un fantasma. El Señor les dice: a ver, aquí estoy, soy yo, en persona. Les estoy hablando, miren mis manos y mis pies. Miren, un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que yo los tengo. Estamos hablando de Jesucristo vivo, en persona, real. Y que a veces, movidos otra vez, o embotados más bien diríamos, cegados por el dolor, por el miedo, no fueron capaces de reconocer al Señor. Aun cuando Él les dijo: miren, soy yo, todavía les costaba trabajo admitirlo. Esa es la parte humana, hermanos, que todos compartimos. Y que a pesar de que hablamos de estas cosas, a pesar de que escuchamos la palabra asiduamente, al menos todos los domingos, a pesar de eso, cuando el Señor está presente, vivo entre nosotros, hay muchas cosas que nos distraen y que no nos permiten encontrarnos personalmente con Él. Pero hay algo, eso es nuestra humanidad. Pero hay algo más, y lo hermoso viene después. Después el Señor se encarga de abrirles el entendimiento, y entonces ellos son capaces de comprender lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras, lo que los profetas habían anunciado. Esa es la parte que le toca a nuestro Padre Dios. Nosotros hemos de usar nuestra inteligencia. Sí, no está mal que pensemos, que reflexionemos, que analicemos, que preguntemos, no está mal. Pero llega el momento en que debemos abrir la mente, el corazón, y dejar que la gracia de Dios precisamente nos ayude a comprender todo lo que por nuestra sola naturaleza no podemos comprender. Hasta allá llega la fe, hasta donde no llega la razón, hasta donde no llega el entendimiento, pero eso es un don, eso es algo que el mismo Dios nos participa, nos abre el entendimiento para poder comprender. Y quien realmente dispone la mente y dispone el corazón puede alcanzar esta sabiduría que solamente viene de Dios. Y aquí ya no nos vamos a preocupar si entra en nuestra lógica, si es de acuerdo a nuestra razón, sino realmente vamos a experimentar la presencia, el amor, la misericordia, el perdón de Dios, que nos hace encontrarnos en un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a qué nos invita este día en este encuentro personal? Si ponemos mucha atención a las tres lecturas que hemos leído, las tres tienen un punto en donde convergen. Habla del perdón, del aceptar el perdón, del volver a Dios para que se nos perdonen nuestros pecados. Lo dice San Pablo en la primera lectura, lo dice San Juan en la segunda lectura, lo dice San Lucas en el Evangelio. Y creo que este domingo, especialmente este domingo, hemos de detener nuestra atención y abrir nuestros oídos y nuestro corazón muy grandes
al saludo que da el Señor a sus apóstoles. La paz esté con ustedes. Hoy, y lo digo, hermanos, de verdad, con todo el corazón, este domingo, de manera muy especial, ese saludo lo debemos hacer nuestro. El mundo está en una situación difícil. No sabemos qué va a suceder. La violencia, la guerra. Y hoy precisamente el Señor nos dice, la paz esté con ustedes. Y esa paz que el Señor nos da, solamente la vamos a experimentar cuando también en nuestra vida experimentemos, mucha atención, el perdón. Cuando nos sintamos perdonados, cuando seamos capaces de perdonarnos a nosotros mismos y cuando seamos capaces de perdonar a los demás, solo obtendremos esa paz cuando nos sintamos perdonados y perdonemos. Paz en nuestros corazones, en nuestra vida, sentirnos en paz nosotros mismos, para que podamos dar paz a los que están cerquita de nosotros, para buscar la paz en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos. La paz esté con ustedes, dice el Señor, pero hemos de admitir esa paz cuando hay perdón. Si no, no habrá un corazón lleno de paz. Y lo mismo sucede entre familias, entre grupos y desde luego entre las naciones. Habrá paz cuando haya perdón. Habrá paz cuando aprendamos nosotros a perdonar y nos sintamos perdonados. Oremos, hermanos, por la paz en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra nación, en el mundo. Pero hagámoslo como hemos reflexionado hoy, aprendiendo a perdonar y enseñando a perdonar a los más jóvenes de nuestros hogares. Si no lo hacemos, no podremos experimentar en todo su esplendor la paz que hoy el Señor nos invita a tener. Que así sea.